Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a empezar a estudiar en esta oportunidad los dones del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga, hermanos, con su bendita palabra. Aleluya. Señor amado, llénanos de tu bendición, Señor, de tu conocimiento, de tu palabra, Señor amado. Llénanos de ti, Señor. Llena, Señor amado, a tu pueblo, Señor, de tu compañía. También, Señor, Espíritu Santo, a ti también, Señor. Te pido, Señor, llena a tu pueblo de tus dones, Señor. Llena de tu pueblo tus dones, llénanos de tus dones y manifiéstalos en nuestras vidas para nuestra bendición y de las personas que nos rodean y de tu santa iglesia. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios mío, para la gloria tuya. Amén, Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios capítulo número 13 y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús en el versículo número 8. La palabra de Dios hasta el versículo número 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: el amor nunca deja de ser. Dice así la palabra de Dios. Pero las profecías, aquí habla el don de profecía, se acabarán. Y cesarán las lenguas, aquí habla del don de lenguas, que se va a acabar, también dice. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En esta porción de la Biblia se muestra dos cosas que quiero mencionar. Una, se muestra los dones del Espíritu Santo, y dos, se muestra que van a estar los dones del Espíritu Santo hasta que Cristo venga por su iglesia. Hay personas que toman esta porción para decir que lo perfecto que aquí se menciona que va a venir, que era acabarse de escribir toda la Biblia, el Nuevo Testamento que se escribiera. Pero aquí no habla de eso. Aquí lo que se menciona que cuando venga lo perfecto es cuando estemos con Cristo. Cuando Cristo venga por su iglesia va a ser lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto, que Cristo venga por su iglesia, ya no va a haber necesidad de los dones del Espíritu Santo. Ya no vamos a ver por espejo, dice aquí la palabra de Dios. Vimos también eso en el versículo número 12, sino que vamos a ver cara a cara. Y ya va a estar la perfección. Ya no va a haber profecías. Dios nos va a hablar directamente. Ya no va a haber lenguas. Ya no va a haber sanidades, porque nuestro cuerpo va a ser incorruptible, nunca va a envejecer, nunca se va a enfermar. Dice la Biblia que va a ser un cuerpo incorruptible. Si se enfermara, se corrompiera. Si se enfermara o envejeciera, se corrompiera. Entonces ya no va a haber necesidad de los dones del Espíritu Santo. Por eso es que van a ser hasta que venga lo perfecto, hasta que estemos con Cristo, van a estar los dones. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Si me acompaña, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles. Bendito sea el Señor y gracias que el Señor está aquí con nosotros, hermanos. En el capítulo número 19 vamos a leer la palabra de Dios. Desde el versículo número 6 dice así la palabra del Señor: en el nombre de tu Hijo, Señor amado, aleluya, Padre eterno. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo en esta ocasión oró por unas personas que eran discípulos de Juan el Bautista. Estas personas se habían acercado al Señor por medio de Juan el Bautista. Aquí en este caso que aquí se menciona en la palabra de Dios, ya Juan el Bautista ya había muerto años atrás. Pero estas personas, gracias a Dios por su gracia para con ellos, el Señor permitió que pudieran ver a Pablo, y Pablo les habló de la salvación de Cristo. Entonces estas personas se convirtieron en cristianos, y al convertirse en cristianos, Pablo les puso las manos encima y oró por ellos. Pero al orar por ellos, dice la Biblia que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Esto quiere decir que fueron bautizados con el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, por Jesucristo, que Jesús bautiza a su pueblo de esa manera. Pero dice la palabra de Dios, dice así, dice: y hablaban en lenguas y profetizaban. Después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, recibieron estos dones: el hablar en lenguas y el profetizar. Para poder recibir, hermanos, el bautismo, para poder recibir, hermanos amados, los dones del Espíritu Santo, primero tenemos que recibir
el bautismo con el Espíritu Santo. Si no recibe usted el bautismo del Espíritu Santo, no puede recibir los dones. Primero es el bautismo del Espíritu Santo como aquí, y después vienen los dones como aquí viene el don de lenguas y el de profecía, después de ser bautizados por Cristo con el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Igual como en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, en ese mismo libro, de versículo 1 en adelante, donde se muestra que después de recibir los discípulos el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, ellos hablaban lenguas. Incluso ahí se muestra que primero hablaban lenguas repartidas como fuego, dice la palabra de Dios, y que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero lo que es ahí, hermanos, es lo mismo de aquí. Lo que ahí se muestra lo mismo, es que fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego por Jesucristo, y como consecuencia recibieron el don de lenguas. Entonces, primero se recibe el bautismo y vienen los dones del Espíritu. Bendito sea el Señor. Estos regalos, son regalos. La palabra don, ya sabe usted, es regalo. El regalo, pues es don. Son regalos que el Señor da, que da el Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Da 9 regalos. Vamos a leer en la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo número 12. Y vamos a leer en el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor amado de Jesucristo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto, que no quería él que los hermanos de ahí no conocieran los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de conocer los dones. Y esto que se escribió para ellos también se escribió para nosotros, para la iglesia de Cristo. Somos iglesia también del Señor nosotros. Eso es para nosotros también. Dice el versículo número 4, ahora bien hay diversidad de dones. O sea, aquí dice que los dones son diversos, son diferentes. Hay diferentes dones, por eso son 9, porque son diferentes. Dice, pero el Espíritu es el mismo, pero es el mismo Espíritu. Aunque una persona reciba un don del Espíritu Santo y otra persona recibe otro don del Espíritu Santo, de todos modos es el mismo Espíritu Santo, nomás que da diferente regalo a cada persona. Dice el versículo número 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí dice que el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas, y también se menciona a Dios, pero el Espíritu Santo es el que da los dones, sabemos, y la Biblia ahí lo dice, pues que Él es el que lo da, y también Dios, pero sabemos que es el Espíritu Santo el que los da, y dice que los da el Espíritu Santo, pero dice que los da a cada uno en particular, dice como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo les da, hermanos, a cada quien le da el don que Él quiere. Por eso hay personas que dicen, y yo quiero cuando el Señor me bautice con el Espíritu Santo, cuando Jesús me bautice con el Espíritu Santo y fuego, yo quiero profetizar, quiero el don de profecía. Pero cuando Jesús bautiza con el Espíritu Santo y fuego a esa persona, la persona habla en lenguas como todos, a todos reciben el don de lenguas siempre para ser bautizados, pero aparte de recibir ese, en vez de profetizar, puede que reciba palabra de sabiduría, palabra de ciencia, otro tipo de don. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo le da a cada uno el don como Él quiere. El que Él quiera dar, le da. Pero de todos modos, usted si quiere un don específico, pídaselo al Espíritu Santo, y el Señor, si está en su voluntad, el Señor se lo va a dar también. En el versículo número 8 al versículo número 9 se mencionan los dones del Espíritu Santo. Y los 9 dones. Y dice así la palabra de Dios en el versículo número 8. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dice que aún no es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, hermanos, es como aquí lo dice, es palabra. No te da toda la sabiduría Dios, sino que solamente te da Dios, el Espíritu Santo, que Dios sabemos, solamente da una palabra, solamente te da un poco de la sabiduría. Pero esa sabiduría no es para usarla en todo momento, sino que es cuando Dios quiere que se use. Dios, el Espíritu Santo la manifiesta, como todos los dones se manifiestan solamente en momentos cuando el Señor quiere fluir. Y la sabiduría que aquí se muestra no es la sabiduría que se muestra en otras partes de la Biblia, como pida sabiduría, el que hace falta sabiduría, y leyendo la Biblia te hace sabio, así. Es la sabiduría que es de pida sabiduría si está falto, y leer la Biblia te hace sabio, y todo eso. Es sabiduría que Dios da para el diario vivir. Y en todo momento la puede ejercer la persona. Pero la sabiduría que es un don del Espíritu Santo solamente es poca sabiduría, solamente es una palabra de sabiduría, es poca sabiduría que Dios da en un momento preciso nada más. Comparte un poco de su sabiduría
el Señor en un momento que la persona se encuentra en un problema grande, como Jesucristo le ponían a veces trampas, le preguntaban cosas para que él contestara cosas equivocadas y de esa manera poder acusar a Jesús. Y Jesús contestaba con sabiduría y la gente no podía hacer nada contra Cristo. Eso es el don de palabra de sabiduría, que Dios en cierto momento que hay una necesidad grande, manifiesta su sabiduría por el medio de ese don de palabra de sabiduría, lo manifiesta el Señor para resolver un problema, un problema grande que tiene la iglesia, que tiene el hermano, la hermana que posee el don. Entonces, hermanos, así es el don de palabra de sabiduría. No es dentro de la sabiduría, solamente un poco de sabiduría Dios da en el momento que se requiere por ese don. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, a otro dice palabra de ciencia. La palabra ciencia quiere decir conocimiento y conocimiento quiere decir ciencia, es lo mismo. Hay a otro que que el Espíritu Santo le da. No le da todo el conocimiento de Dios, solamente le da una palabra, le da un poco de su conocimiento y solamente es en la situación que se requiere el conocimiento, no en todo momento tiene el conocimiento, ese conocimiento, igual que en la palabra sabiduría. Es cuando se presenta una necesidad, porque así es como se manifiestan los dones del Espíritu Santo, cuando Dios fluye conforme hacia sus propósitos. Y ese conocimiento, hermanos, es con respecto a cosas que pasan, como en la Biblia se menciona así, sucesos, que ciertas personas se enteraban de lo que estaban haciendo otras personas en otros lugares. Como en el Antiguo Testamento se menciona una persona, un militar que se llamaba Naamán, que era de Siria y tenía lepra, y va con el profeta Eliseo y le pide que le sane, y lo sana Dios a través de Eliseo, a Naamán. Y el profeta tenía un criado que se llamaba Jesse, y Jesse estaba ahí viendo todo. Entonces Naamán le ofreció dinero, le ofreció cosas al profeta como de agradecimiento, pero el profeta no quiso. Entonces se fue Naamán y Jesse siguió a Naamán y le pidió cosas mintiendo de que lo ocupaba el profeta. Entonces, cuando le dio las cosas, el soldado sirio, Naamán, le dio las cosas a Jesse. Jesse se fue y los escondió, pero luego el profeta de Dios le dijo a Jesse, a su criado, que porque había hecho eso y que él estaba ahí. Entonces, ¿en qué forma estaba ahí? No que estaba físicamente, sino que Dios le estaba mostrando todo lo que estaba pasando. Ese es el don de palabra de ciencia. Dios revela las cosas que están sucediendo. El que tiene ese don puede estar en su casa y está orando o está tal vez haciendo algo, pero de repente Dios le revela que tal persona está haciendo algo bueno o algo malo. Esa es palabra de ciencia. Y solamente se revela esa ciencia, ese conocimiento que es ciencia. Ciencia que quiere decir conocimiento, como ya lo había dicho, cuando el Espíritu Santo quiere. Bendito sea el Señor, para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 8 que estamos leyendo, dice, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, según el Espíritu Santo desee. Continúa el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Bendito sea el Señor. Esta fe también que viene aquí en la Biblia se puede confundir como cuando uno puede confundirse como con el don de sabiduría. La gente puede pensar que el don de sabiduría, como lo dije, que es una persona que es sabia porque Dios lo hizo sabio por buscar al Señor y por caminar con el Señor. Pero es diferente esa sabiduría que se adquiere por la palabra de Dios y pues sí, por el estudio de la palabra de Dios y una vida entregada a Dios. Es por la palabra del Señor que se adquiere la sabiduría. Pero esa sabiduría se confunde a veces con el don de palabra de sabiduría porque uno no lo conoce. Ya explicamos cómo es. El don de palabra de sabiduría no es esa sabiduría, es una sabiduría que Dios revela nomás en un momento, te la revela que tú no la tienes y te la da de repente para resolver un problema. Es diferente que tener la sabiduría para el diario vivir, que es por leer la Biblia. Entonces, así como se confunde el don de palabra de sabiduría, a veces la gente confunde también el don de palabra el don de fe. Confunde este don con la fe que tenemos los cristianos, como con la fe que tiene a veces algunos cristianos que tienen mucha fe. Usted sabe que, hermanos, que a veces, aunque estemos apartados de Dios, usted puede andar apartado de Dios, haciendo cosas muy graves delante de Dios, y de todos modos usted tiene mucha fe en Dios.
y usted tiene fe que Dios puede hacer cualquier cosa, que Dios puede sanar, que Dios puede orar, que Dios puede hacer... Usted tiene fe que Dios puede hacer con todas las cosas. Entonces, a veces hay gente que también busca a Dios y tiene esa fe. Y los que buscan a Dios, que sí están en el camino de Dios, a veces pueden pensar que las personas que son así de mucha fe, o que hasta ellos mismos porque tienen mucha fe, ese es el don de fe. Y el don de fe no es eso, no es que tienes mucha fe, eso no es el don de fe, que sí es bueno tener así y la tenemos que tener. La Biblia habla mucho que tenemos que tener fe en el Señor y en lo que le pedimos, pero el don de fe es diferente, porque el don de fe cuando se manifiesta, la persona recibe una fe fuerte, una seguridad de que Dios va a hacer algo, igual como la fe que a veces tiene a otros hermanos, pero a diferencia del don de fe es que se siente en la seguridad que Dios lo va a hacer, pero Dios hace lo que usted sintió la seguridad que Dios iba a hacer. Entonces, eso es la diferencia, por eso es algo especial, no todos lo tienen, aunque le digo, hasta los que están apartados tienen fe de que Dios puede hasta levantar un muerto, Dios puede hacer todo, pero es diferente tener esa fe que Dios puede hacer todo y que Dios no tiene imposibles, que casi todo cristiano lo tiene o lo debería tener y muchos lo tienen. Es diferente esa fe a la fe del don del Espíritu Santo, que sí cree, pero no más cree, sino que cree y sucede. Y el Espíritu Santo primeramente le da la fe de la hazaña, de la maravilla que Dios va a ejercer después y que Dios va a realizar, y sucede. Ese es el don de fe. Dice la palabra de Dios, dice, por el mismo Espíritu es el don ese. Dice, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Dice así el versículo número 9. Entonces se fija, dice dones de sanidades. No dice don de sanidad, sino que la palabra de Dios sí lo pone, que son dones de sanidades. Entonces, cuando se habla de este don, se habla en plural, como que son, no como que son varios dones, en realidad de sanidades, para sanar varias enfermedades. Como también en el versículo número 30, dice así, de este capítulo, dice así, aquí Pablo pregunta a los hermanos de la iglesia, ¿todos tienen dones de sanidad? Dice dones, no dice don de sanidad. Dice, hablan todos lenguas, interpretan todos, pregunta por esos tres dones, pero dice dones de sanidad. No, otra vez está en plural, dones. Y hasta incluso aquí en la porción que estamos leyendo ahorita, si nos regresamos al versículo número 9, donde habla de los dones de sanidad, dice dones de sanidades. Entonces, cuando se recibe este don, en realidad no es un don, uno dice un don, pero en realidad no es un don, son dones de sanidades. ¿Y por qué son dones de sanidades? Porque no es recibir un don de sanidad que sanaría solamente una enfermedad, sino que son dones de sanidades porque Dios sana ahí todas las enfermedades. Dios te da dones para sanar todas las enfermedades. Te da dones para todas las enfermedades. Por eso es que si alguien tiene dones de sanidades, no va a decir, ¿sabes qué, hermano? Yo nada más oro por unas personas sordas y son sanadas, pero no me pongo un ciego, no me pongo un cojo, no me pongo un mudo, no me pongo una persona que está malo de los órganos, no me pongo una persona que tiene COVID, no me pongo una persona que tenga cualquier enfermedad distinta, porque yo nada más en esta cosa soy usado para Dios. Soy usado, perdón, por Dios. Entonces, esa persona no tiene dones de sanidades, porque dones de sanidades es sanar es dones, no es un don para sanar una enfermedad, dones de sanidades, dones para hacer sanidades. ¿Sanidades en qué? En diferentes enfermedades. Como Jesucristo que sanaba por el poder del Espíritu Santo muchas enfermedades. La Biblia se menciona así que le llevaban enfermos de diversas enfermedades y a todos los sanaba. Jesús no se ponía, no, yo nada más sano cojos, yo nada más sano que tengan lepra, yo nada más sano de esos, tienes de otra cosa, no se puede. Él sanaba de todo tipo, así son dones de sanidades, y Pablo también sanaba de todo tipo, así también son dones de sanidades. Eso, hermanos, es maravilloso porque no hay un punto donde Dios puede, cuando Dios da esto, que del Espíritu Santo lo da, que es Dios, no hay un punto que uno pueda decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Dios sana esto y esto, pero esta enfermedad no la va a sanar. Dios sana, cuando ese don lo da a alguien, el Espíritu Santo, cualquier enfermedad que se ponga enfrente, el Señor la sana para su gloria. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo número 10, dice así: a otro el hacer milagros. Dice así: a otro el hacer milagros.
Dice hacer milagros. Un milagro, hermanos amados, es una alteración de la naturaleza, del curso normal de la naturaleza. Cualquier cosa que se haga que altere el curso normal de la naturaleza y es un milagro, ¿verdad? Si usted se fija, las sanidades están atrás de ese don. Dones de sanidades, perdón. Y dones de sanidades son milagros en realidad también, porque es una alteración también en el curso normal de la naturaleza. Viene una persona con cualquier enfermedad y nada más se le pone la mano y le pide uno al Señor que le sane y la persona queda sana y nadie se va a sanar porque lo toca. Imagínese usted viene un enfermo y nomás lo toca usted ya se va a sanar. Eso no tiene sentido. Y eso pasa, son milagros. Pero ¿por qué ella pone dones de sanidades y acá pone el hacer milagros si las dos cosas son milagros? Porque la diferencia que las sanidades, esos son dones, pero de sanidades. Son regalos que uno recibe por el Espíritu Santo para hacer sanidades, para sanar cualquier enfermedad. Pero son milagros que se concentran solamente en la recuperación del cuerpo, en la salud física. Y el hacer milagros es una alteración también en el curso normal de la naturaleza, igual que las sanidades, pero en el sentido de que Dios hace milagros, no nomás en la sanidad, porque también por hacer milagros se hacen sanidades, sino que hace milagros en cualquier área. En cualquier área hace el Señor milagros. Entonces, ese don es muy necesario, porque las sanidades, hermanos, son necesarias, pero a veces son necesarios los milagros. Es como el testimonio que les comentaba de la hermana que tenía el problema de su niña, que su niña estaba pequeña y que tenía que tomar peso y tenía que crecer los pulmones. Y esas cosas, hermanos, son milagros, no son sanidades. Que crezca y que oramos y que creció la niña en su vientre y recibió peso la niña. Y también que tenía enredado su cuello también, y que se le quitaron las vueltas que tenía en su cuello. Esas cosas, hermanos, no son sanidades, esos son milagros. Entonces es necesario también tener el don de hacer milagros, porque llega el momento que la sanidad sí es muy, muy, muy importante, pero en el momento se requiere más todavía aparte de eso, se requiere más aparte de las sanidades. Porque si no hubiera hacer milagros, ahí no se hubiera podido hacer nada. Porque sabes que lo que se ocupa aquí no es una enfermedad, porque no es una enfermedad estar chico. Estaba chico la bebé en el vientre. Entonces, eso no tiene una enfermedad, entonces no se puede hacer nada. No es una enfermedad que esté enredado su cuello, entonces no se puede hacer nada. No es una enfermedad que no tenga peso, mucho peso, entonces no se puede hacer nada. Entonces ahí se requieren los milagros. Entonces los milagros, hermanos, son necesarios para la iglesia, son necesarios para ayudar a las personas que no conocen a Cristo. Las personas a veces tienen necesidades grandes de sanidad, entonces con los dones de sanidades se ora y Dios los sana. A veces hay personas que no es de sanidad, es como ahí diferente, en diferentes áreas. Entonces se ora y Dios hace un milagro también. Entonces a veces se requieren hacer milagros, entonces el Señor. Y ese es el don de hacer milagros, lo da el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice así, a otro profecía. Profecía, hermanos amados, el don de profecía es de la manera siguiente. El que recibe el don de profecía, recibe el regalo de Dios, del Espíritu Santo, de dar un mensaje a la iglesia. Da un mensaje a la iglesia y la iglesia con eso, dice la Biblia, que es consolada. Dios consuela a su pueblo porque todos pasamos por sufrimientos. Dios nos consuela por la profecía. Da un mensaje de consolación. Dios habla a su pueblo y les da palabras que los consuelan. Les da palabras de exhortación, dice la palabra de Dios. Exhortar quiere decir animar. Da palabras que los animan. Y también dice la Biblia que los edifica. Y con la profecía somos edificados, somos bendecidos. Y también la Biblia dice que con la profecía también Dios hasta bendice a los que no conocen de Cristo. Dice, cuando van a la iglesia y oyen la profecía, o los que están apartados y oyen la profecía, Dios habla de cómo ellos viven su vida, revela el secreto de su forma de andar. Y la gente reconoce que Dios está ahí porque dicen, ¿cómo ellos saben cómo yo vivo? Pero es que no sepamos, sino que Dios se lo revela al de profecía y lo empieza a hablar así. Y cuando lo empieza a escuchar así la persona que entra, que no busca a Dios, entonces lo que pasa, dice la Biblia, que esa persona se postra,
se postra ante Dios y reconoce que Dios está ahí de verdad. Y de esa manera la persona se puede acercar a Cristo y ver a la persona que Dios existe. Porque ¿cómo va a saber uno la vida de otra persona? No lo puede saber, y menos que no son ni de la iglesia. Pero Dios revela el secreto de su vida por el don de profecía para que esa persona reconozca que Dios realmente está en su iglesia, y de esa manera la gente se puede acercar a Cristo. Entonces el Señor es un don de mucha bendición. De hecho, todos los dones son para bendición personal y para bendición de la iglesia. Y también Dios bendice hasta las personas que no son cristianas por algunos dones también. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, a otro discernimiento de espíritus. Aquí dice discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus, hermanos, es el don por el cual una persona con ese don puede saber por la revelación del Espíritu Santo si una persona está siendo usada por Satanás o por Dios. Con este don es muy importante, hermanos, como todos, porque en las iglesias cristianas, hermanos, a veces se manifiestan cosas sobrenaturales y Dios lo hace, y es bueno, como yo les he comentado a ustedes mucho, no, que Dios sanó, que Dios obró, y que se obró, y es bueno, pero a veces, hermanos, hay en iglesias que el Señor no está obrando, sino que están obrando demonios. Entonces, cuando están obrando demonios, o a veces profetizan y supuestamente es el Espíritu Santo, y no es el Espíritu Santo, son demonios que están hablando por medio de personas. Entonces, por un cristiano no puede fluir un demonio, pero a veces van a iglesias cristianas gente que no conocen y que se hacen pasar por cristianos y hablan por medio de demonios según una profecía, o según o según tienen poder para algo, pero son demonios. Entonces, cuando pasa algo así, una falsa profecía, casi siempre es como una falsa profecía. Cuando pasa así una falsa profecía o cualquier otra señal que pueda haber espiritual que suceda en alguna parte, que usted vea en la calle, gente que haga que alguna manifestación espiritual, de alguna manera, si se manifiesta algo o se manifiesta una profecía en la iglesia de una persona que va a la iglesia, que uno no la conoce, entonces se presenta el caso de que se manifiesta la situación espiritual, pero se presenta el caso a veces que viene de Dios y a veces que viene de Satanás. Y por el don de discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo le revela a esa persona que tiene el don si tal persona está profetizando por el Espíritu Santo o está profetizando por un demonio, o si tal cosa que se obró, tal poder que se manifestó en alguna parte, si es por Dios o es por el diablo. Por eso este don de discernimiento de espíritus es muy importante, porque así se ve si Dios está obrando o es el enemigo que está obrando. Bendito sea el Señor. Y como todos los dones el que tiene discernimiento de espíritus no puede andar viendo a todas las personas y este está usado por el demonio, este no, este es por Dios, y nomás están despulgando así, viendo qué, y andan en las iglesias, a ver, este sí, este no, así, no. Perdón, es como todos los dones. Se manifiestan nada más cuando Dios quiere y de repente Dios revela, mira, este es así, este es así, y Dios revela las cosas. Como de profecía también no puede estar la gente hablando, ay, Dios dice, Dios lo otro, y eso en todo momento, no, es cuando Dios nomás quiere dar la profecía. Entonces el Señor, perdón, dice la palabra de Dios así, a otros diversos géneros de lenguas, perdón hermanos, este don de diversos géneros de lenguas, aquí dice que son diversos, o sea, son diferentes, que son diferentes géneros, tal vez que se habla de que son diferentes, pero dice de lenguas, son diferentes lenguas. En el versículo número 1 de 1 Corintios capítulo número 13 dice así, dice Pablo, en el nombre de Jesucristo, Padre, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, dice así la palabra de Dios, hasta ahí me detengo en el versículo, dice que Pablo que si él hablara lenguas humanas y angelicales, Pablo hablaba diferentes idiomas, como usted que puede hablar 2 idiomas o puede hablar a lo mejor un idioma nomás, hay gente que habla 3 idiomas o más. Así Pablo también sabe hablar diferentes idiomas humanos. Pero aquí en esta parte cuando dice si yo hablase lenguas humanas, no se refiere a las lenguas humanas que él hablaba. Y incluso aquí no dice que él las habla, dice si hablara, dice. Aunque Pablo hablaba lenguas por el Espíritu Santo, aquí lo pone como si yo hablara, dice así, aunque en realidad sabemos que se hablaba lenguas humanas. Estas lenguas humanas aquí se muestran, son lenguas humanas, pero por el Espíritu Santo, no lenguas que uno aprende porque uno se quedó en tal país o miraba o uno mira cosas en otro idioma y ya la empieza a aprender, o porque uno estudia por los idiomas, no, o por la escuela.
sino que aquí se habla de lenguas humanas, pero por el Espíritu Santo. Y se habla y también de lenguas angelicales. Esto de lenguas angelicales, más bien lenguas humanas y lenguas angelicales, como si lo pone la Biblia en ese orden, es lo que se menciona en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 10, que dice diversos géneros de lenguas. El que recibe diversos géneros de lenguas puede hablar diferentes lenguas humanas o puede hablar diferentes lenguas angelicales. Es por eso, hermanos, que no se entiende cuando la gente habla en lenguas. Porque las personas hablan en lenguas, hermanos amados, y usted sabe que hay muchas lenguas ya muertas, muchas lenguas que no existen, ya, que no se usan, pues. Y muchas lenguas también que quedaron en el olvido, que nadie sabe lo que significan también, o que no saben ni que existieron también. Entonces hay muchas lenguas, hermanos, que están en desuso, pues, ¿verdad? Y también hay lenguas que resurgen también, ¿verdad? Como el hebreo, el griego, que son los que tienen lenguas muertas. El hebreo está el hebreo antiguo, que es lengua muerta, y está el hebreo moderno, que se habla. Está el griego muerto, que ya no se habla, y está el griego moderno, que se habla. Entonces está el latín, que es una lengua muerta también, que solamente se usa para la medicina, para las verduras, se usa en algunas cosas para el Vaticano, se utilizaba. Entonces se utiliza, pero la cosa, hermanos, que hay muchas lenguas que son lenguas muertas, hay lenguas que ni se conocen, muchísimas lenguas que hay, y entonces por eso es que una persona a veces habla lenguas y no se le entiende nada, porque hay muchísimas lenguas. Hay muchos dialectos en nuestro país, México, hay muchos dialectos también que uno pues ni los conoce, hay muchísimos en otros países, perdón, hay otros dialectos, hay muchos idiomas distintos que uno no conoce, modernos, idiomas antiguos que ya no existen, los idiomas que se hablan mucho son los idiomas a veces modernos, ¿verdad? Pero hay muchos idiomas antiguos también. Entonces, es por eso que se habla lenguas y la gente no sabe ni lo que están diciendo, ni el que los habla dice, perdón, ni el que los habla, ni el que las habla, digo. La lengua sabe lo que está diciendo, ni los oyentes ven, no saben, ¿verdad? Porque hay muchísimas lenguas humanas, hermanos, que uno no sabe tantos dialectos. Hay partes que apenas se está desarrollando una lengua en algunas etnias muy alejadas, que apenas están desarrollando una lengua muy primitiva. Y pues a saber quién les va a entender a ellos, hermano. Y Dios hace que hablen de todos los tipos de lenguas que hay. Y uno pues nomás se enfoca en las lenguas modernas que hay, ¿verdad? Pero hay muchas lenguas diferentes. Hay muchas lenguas diferentes, muchos idiomas diferentes, muertos y actuales, de esos nuevos que hay ahorita, pues que estamos hablando español, el francés, el italiano, el inglés, portugués, coreano, y todos los idiomas, ¿verdad? Que son modernos, pues están y los antiguos, pues, ¿verdad? Entonces es difícil, hermano. Es difícil. Y también hay lenguas angelicales, y quién va a decir cómo habla un ángel. Uno va a decir eso no significa nada porque pues no sabemos las lenguas de los ángeles como son. Y luego aparte no dice lengua de ángel. Tan solo con que hablaran un idioma de ángel ya no supiéramos ni qué. Pero habla lenguas angelicales, habla de diferentes tipos de lenguas angelicales. Sepa cuántos idiomas tengan los ángeles. No sabemos, entonces, y por eso es que hablan lenguas y no se entiende. Pero ese del don de lenguas, hermanos, es de grande bendición porque la Biblia muestra, usted puede leer de los dones del Espíritu Santo del capítulo 12, de aquí de 1 Corintios, al capítulo 14, y aquí se muestra que ese don del Espíritu Santo, el de lenguas, ayuda a edificarse uno como individuo. Cuando uno está hablando lenguas, te edificas a ti mismo y hablas directamente con Dios. Si usted siente que necesita que Dios le escuche, porque usted tiene mucha lucha de que Dios no me escucha, cualquier cosa, y usted se hable lenguas y Dios le escucha, dice la Biblia que hable lenguas habla con Dios. Y Dios nos escucha, hermanos, también. Entonces, es una bendición tremenda porque usted cuando habla lenguas tiene la certeza de que Dios lo está escuchando. Y aparte te edificas a ti mismo. Usted si dice, yo quisiera ser más bendecido en mi vida espiritual, pues hable más lenguas y va a ser más bendecido porque usted cada que hable más se va a edificar más. Como Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, le dice a la iglesia de Corinto. En estos mismos capítulos lo dice, si usted los lee, se va a dar cuenta, ahí lo dice Pablo. Entonces es bueno este don, es de mucha bendición y aparte Dios manda por ese don también bendición para toda la iglesia en ocasiones cuando las lenguas son interpretadas. ¿Y cómo se interpretan? Por el otro don que aquí se va a mencionar, el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas, hermanos amados, no es un don, hermanos amados, que porque tiene ese don, tú ya sabes las cosas que se hablan en lenguas, no, sino que Dios te da
de repente la interpretación de un mensaje que se da. De repente la gente habla lenguas y el Espíritu Santo, cuando le dé ese don a alguien, la persona, el momento que Dios quiere revelarle, no en todo momento sabe todo lo que se dice en lenguas, le revela el mensaje en lenguas y lo da. Y lo da en el idioma local. Como el de profecía, así es, el de profecía también se da en el idioma local. El que profetiza, si profetiza en China, va a profetizar en chino y los chinos van a recibir la bendición de Dios en chino. Y la persona que está profetizando puede ser mexicano, ni sabe chino, ¿verdad? La profecía se da en el idioma local. Y la interpretación de lenguas también se da en el idioma local también. Entonces, cuando se da la interpretación de lenguas, hermanos amados, el Señor lo da para bendición, para que el pueblo reciba un mensaje de Dios también, como la profecía. Pero como no es traducir, es interpretar, entonces no sucede lo que es palabra por palabra, que una palabra significa una cosa y otra palabra significa otra cosa, sino que puede ser que las lenguas se den nada más pocas lenguas, unas 3 lenguas, y la interpretación sea más larga. O puede ser también al revés, que se den muchas lenguas y se den poquitas palabras de interpretación. Porque como es una interpretación, no es una traducción, eso es diferente, pues. Es diferente. Y pues es de grande bendición, de hermanos, para nosotros. Y no se da la interpretación como por pedazos. Como un ejemplo, una persona habla unas lenguas y el otro dice unas palabras, o dice otras lenguas, dice otras palabras, y ahí bueno, hasta que terminen de decir todo. No, la persona da, el Espíritu Santo por medio de la persona habla las lenguas y calla a la persona que habla lenguas. Entonces el Espíritu Santo le da la interpretación a la otra persona de lo que se habló y da el mensaje. Así se da. Bendito sea el Señor. Y aquí dice la palabra de Dios también en estos versículos, usted lo puede leer en esos capítulos, dice que todo se debe hacerse con un orden. Con un orden, no se pueden dar muchas profecías, más de 3 profecías no se pueden dar en una predicación, en un servicio. Interpretaciones también debe de darse también así, con moderación, no todos hablando lengua fuertísimo, lenguas, hablando moderadamente, de una forma moderada, así como estoy hablando yo, no fuertísimo, gritando. Solamente el que va a hablar lenguas a veces fuerte porque va a interpretar Dios, pues a veces se habla más fuerte, pero solamente es él en particular nomás. Y si no hay intérpretes en la iglesia, no hay quien interprete, pues mejor dice la Biblia, pues que calle, hable para sí y para Dios. O sea que no que calle, que no hable lenguas, sino porque dice que hable para sí, entonces quiere que siga hablando lenguas. Y sino que lo que quiere decir que hable lenguas moderadamente, pues no gritando, sino como estoy hablando ahorita, pues. Entonces, hermanos, esos son los dones del Espíritu Santo y es una gran bendición para nuestras vidas. El Señor quiere esto para nosotros. Y el Señor nos va a bendecir grandemente con ellos, porque dice ahí, lo leímos ya en la palabra de Dios, que eran para provecho, son para bendición de nosotros, son para bendición de la iglesia y son para bendición incluso hasta de los inconversos, como ya lo estuvimos viendo. Que Dios puede sanar, puede hacer un milagro en un inconverso o puede hablarle a un inconverso por medio del don de profecía y Dios bendice a ellos, que ellos necesitan también de Dios muchísimo, como nosotros también nos ocupamos de Dios, pero gracias a Dios ya estamos con el Señor, pero siempre ocupamos de Dios, obviamente, usted lo sabe. Entonces, estos dones son de mucha bendición. Dones, se sabe, son regalos, son los regalos que el Espíritu Santo nos da. Búsquelo, hermano, si usted no está bautizado con el Espíritu Santo, pídale a Jesús que lo bautice con el Espíritu Santo. No le pida al Espíritu Santo, pídale a Jesús que lo bautice con el Espíritu Santo, que es el que bautiza. Y ya que lo bautice, le va a dar el don de lenguas que a todos se los da. A lo mejor le da el don de lenguas al Espíritu Santo después de ser bautizado y le da también otro don a la vez, como los que profetizaban al ser bautizados. Pero si no le da un don que usted quiere el Espíritu Santo y usted se me dio nomás el lengua, si quiero otro, pues pídale otro don. Si quiere todos, pídale todos los que quiera pedir, ¿verdad? Entonces, pida los dones del Espíritu Santo, hermanos. Pero primero pida su bautismo. Si ya tiene su bautismo, entonces pida los dones. Y si no tiene el bautismo, pide el bautismo para poder acceder a los dones, como ya lo vimos. Dios les bendiga, hermanos amados. También les quiero comentar esto brevemente, hermanos, de que ya tenemos un nuevo canal de la iglesia. Se llama Iglesia Evangélica Ovejas de Yahvé. Si no me acuerdo no sé si estoy recordando un poco mal, pero según yo recuerdo, al final le pusimos Iglesia Evangélica Ovejas de Yahvé, igual que este canal, pero al final le pusimos Doctrina Evangélica. Se llama así, Iglesia Evangélica Ovejas de Yahvé, igual que este canal, pero al final dice, o sea, todo escrito va, tiene Iglesia Evangélica Ovejas de Yahvé, punto, Doctrina Evangélica.
ese canal no tiene ningún video ahorita. En ese canal voy a subir videos, si Dios me lo permite, hermanos, pero pura doctrina, como ahí dice, doctrina evangélica, pura doctrina evangélica. Nosotros somos cristianos evangélicos. ¿Qué son cristianos evangélicos? Los cristianos que creen en la Trinidad, por eso somos evangélicos. Entonces, en ese canal voy a empezar a subir doctrinas, primeramente a Dios. Si usted lo busca, pues no le va ni a aparecer, pero como no tiene ningún video ahorita, bueno, quién sabe, en el momento que usted está viendo este video, a lo mejor ya sí va a tener un video, porque pues tarda en verse el video, ¿verdad? Entonces, tal vez en lo que usted ve este video, ya hay en ese video, en ese canal videos, o algún video, a lo mejor. Pero en ese canal, hermanos, búsquelo, a lo mejor ya va a estar, porque en unos días, no sé, en cuanto pueda, en unos días, voy a subir un video, el primer video ahí. Voy a subir videos de doctrina evangélica cristiana, pero de una forma más desarrollada, como ahorita vimos los dones del Espíritu Santo, pero no los desarrollamos bien. Lo dimos de una forma muy superficial. Usted pues dice, a mí me gustaría saber más de los dones del Espíritu Santo, hermano. Pues ahí vamos a enseñar bien los dones del Espíritu Santo. En su momento, vamos a ir estudiando doctrina por doctrina y vamos a durar un tiempo para desarrollarla, tal vez semanas, algunas doctrinas meses. Y va usted a aprender así para la gloria de Dios, más de la palabra de Dios, y usted va a crecer más espiritualmente. Dice Pablo que, que aprendamos la doctrina para que no seamos como una nube llevada por todo viento de doctrina. Pues dice que no seamos como una nube llevada por todo viento de doctrina. Y eso es cuando aprendemos la palabra de Dios. ¿Y cómo la va a aprender, hermanos amados? Leyéndola, pero también adoctrinándose como cristiano, como hijo de Dios. Y también sirve mucho esto, hermanos amados. Nos sirve para nuestro caminar como cristiano. Y también nos sirve, hermanos, para los que quieren también predicar la palabra de Dios o ya predican la palabra de Dios. Tristemente a veces hay mucha falta de conocimiento. Hay gente que predica y no conoce la palabra de Dios casi. Conoce lo esencial, nomás que Dios lo salvó, que esto es bueno y poquitas cosas pues la iglesia tiene que llegarse con conocimiento, hermano. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios y todo el pueblo lo tenemos que hacer. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a los hermanos de la iglesia, saludos a la servidora, saludos a la gente que ve el video, que no sea de la iglesia, que sea cristiana, que sea de otra congregación. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, también ustedes en Cristo. Dios les bendiga. Dios bendiga a la gente que no es cristiana, que está viendo el video. Dios les bendiga también. Reciba a Cristo. El Señor vino a morir por nuestros pecados y vino a morir para salvarnos. Y si usted cree eso, pídale perdón al Padre, creyendo que Jesús murió por sus pecados y el Señor le va a perdonar. Pero no pidiéndole perdón a Dios, creyendo que su Dios es el que está en una cruz, sino el que está en la Biblia, el que está en la palabra de Dios. Entonces va a ser salvo. Esa es la diferencia, porque cuando somos católicos creemos en Jesús que murió por nuestros pecados, pero no somos salvos. Dice la Biblia que somos idólatras y que nos vamos a ir al lago de fuego, lo dice Apocalipsis 21, versículo 8. Pero ¿por qué si creemos en Jesús, en el Salvador? ¿Por qué es eso? Porque somos idólatras. Creemos en las imágenes, creemos